las actividades que realiza la Casa de Poesía Silva tengan este carácter mixto. Por supuesto, tiene que ver con la posibilidad de que las personas que no habitan en la ciudad de Bogotá, que están en Barranquilla, o como el caso de Mirta, que están en otros países, específicamente Argentina, pues que tengan la posibilidad de participar de nuestras actividades. Y pues las personas que viven en Bogotá, por supuesto, recuerden que la intención es que vengan de manera presencial y estén aquí con nosotros. Nosotros no queremos hacer actividades eminentemente virtuales, sino que las hacemos mixtas con la intención, insisto, y les reitero y les recuerdo, con la intención de que las personas que no vivan en la ciudad de Bogotá tengan la posibilidad de participar de nuestras actividades. Las actividades en principio son de carácter presencial y la virtualidad se ofrece como esta posibilidad para que personas de otras regiones del país y de otros países de Latinoamérica pues puedan participar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, que eso es lo que más queremos. También les recuerdo a las personas que en este momento están conectadas, ya, ahorita ya seguimos en 27, pues que la intención es una tertulia, entonces pues no es una charla magistral, no es una clase, no hay la formalidad es mínima, mientras tengamos una moderación que nos permita escucharnos entre todos y todas, pues está perfecto, así que en cualquier momento, ustedes pueden levantar la mano o abrir su micrófono y participar con cualquier pregunta, comentario, aporte que tengan para la charla que vamos a estar realizando tanto hoy como en las demás sesiones. Entonces, pues siempre tenganlo muy presente, lo insisto particularmente con las personas que se conectan a la virtualidad, porque con el grupo presencial uno a veces se distrae la mirada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues siéntanse en libertad de abrir los micrófonos y participar en el momento en que así lo requieran. Por supuesto, hoy voy a estar muy atento de ustedes porque ya son en este momento 4:21 y todavía no llegan nuestros asistentes presenciales. Eso también tiene que ver con que hoy ha estado muy lluviosa la ciudad y yo creo que la gente no quiso moverse mucho de sus casas. Entonces, retomemos. Estábamos en lo de José Asunción Silva, pero antes de pasar a lo de José Asunción Silva, y que esta es la quinta sesión de la tertulia, la cuarta dedicada a José Asunción Silva, en este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario respecto pues, del material que se ha compartido, respecto de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, algo que haya quedado en el tintero y que quieran como arrancar con eso el día de hoy? Pues este sería como el momento. Los escucho, las escucho. Coméntenme, ¿tienen alguna pregunta o hasta el momento vamos bien? Pues nadie me quiere contestar mi pregunta. Vamos bien, dice Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Ahora no se pongan, no, no, tras de que estoy aquí solo en la biblioteca, ahora no se me pongan tímidos y tímidas, sino abran sus micrófonos, por favor. Sí, Eh, vamos bien, es que tú tienes una forma de hacerte entender y de motivarnos en eso en la poesía, en todo lo relacionado con lo de José Asunción Silva. Entonces lo que hace uno es como rebobinar de lo que tiene, lo que ha leído por allá. Entonces, vamos bien, sí, me qué encanta. bueno. Sí. Muchas gracias, Yolanda. Aquí dice Forero también nos dice que vamos bien, Mirta también. eh, Antonio, de Cuentos Negros, se compartió ya el material en el transcurso de la semana, creo que fue el martes, si mal no estoy, que se compartió el PDF de Cuentos Negros en los correos electrónicos. Entonces, para que lo tengan allí presente y de todas maneras creo que también se subió al Drive para que revises y si no ha llegado o algo, en el mismo drive que venimos manejando, como nos recuerda aquí Cindy, entonces para que lo revises y lo mires, en caso de que algo haya pasado particularmente contigo, pues nos avisas y lo miramos. Y aquí ya Alma, casa de la biblioteca, pues nuevamente nos comparte el enlace al boletín para que tengas acceso al material. Entonces, hoy es una sesión bien interesante porque
ya veníamos, justamente habíamos llegado a un José Asunción Silva totalmente diferente al que nosotros habíamos visto en estos otros libros. Pues no sé, ahí está, también me gustaría que ustedes me contaran, porque un poco la intención ha sido como que se note, no sé, iba a decir un avance, un progreso, pero por lo menos sí unos giros que se van dando, no sé si avance sea el término, pero sí se va dando un diferente Silva en cada una de las lecturas que hemos realizado. El de intimidades, el Silva de intimidades, no se parece, o más bien, pues no vamos a ser radicales, o sea, iba a decir no se parece en nada, pero voy a cambiar la expresión a el Silva de intimidades es diferente al Silva que nosotros encontramos en el libro de versos. Y el Silva del libro de versos, a su vez, es diferente al Silva que nosotros encontramos en Gotas Amargas. Me pregunta Leonora, voy a mirar porque en este momento no tenía abierto el chat. Eh, Justamente hacia allá iba Leonora, o sea, eh, entonces, nosotros tratamos de compartir que las fuentes iniciales y las influencias principales de José Asunción Silva teniendo en cuenta siempre que José Asunción Silva fue un niño brillante, ¿no? Entonces él desde muy niño ya empezó a hacer producción literaria. Recuerden ustedes, y les comparto, y si son personas que se conectan por primera vez aquí a la sesión, pues les cuento que una de las cosas que hemos dicho a lo largo de esta tertulia es que empieza uno de sus primeros textos poéticos de elevado valor literario, pues lo va a componer a los 10 años. Entonces, desde ahí empieza Silva a generar su obra literaria. Y sus dos mentores, los más cercanos, que eran, y lo digo porque son cercanos a la familia, entonces no solo venían a las tertulias del señor Ricardo Silva en el grupo El Mosaico, sino que visitaban a la familia en los cumpleaños, en los fines de año, en las navidades, en todas esas festividades donde normalmente las personas cercanas a una familia se reúnen, pues habían dos figuras como Rafael Pombo y Jorge Isaacs, que la cercanía que mencionan que había, por ejemplo, entre Jorge Isaacs y Elvira Silva, a mucha gente en la ciudad de Bogotá les hizo creer que Isaacs era el padrino de Elvira Silva, por el cariño con el que la trataba, por los regalos que les traía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eran figuras muy cercanas y ellos son, todo esto va en respuesta a la pregunta de Leonora que nos pregunta si es del romanticismo o desde el modernismo. Entonces, ellos son figuras representativas del romanticismo en Colombia y son las principales influencias que va a tener José Asunción Silva como escritores vivos, cercanos a él, y ellos a su vez le traen regalos. Entonces, por ejemplo, Pombo, uno de los regalos que le va a dar, esto también, este detalle, y también lo había compartido en alguna de nuestras tertulias, es una versión en inglés del Cuervo, eh, que le va a regalar que le va a regalar al joven José Asunción Silva. Entonces, no solo lo influencian con su propio trabajo, Pombo y Isaacs, sino que además le comparten autores nuevos, novedosos para la literatura colombiana, para que él los pueda leer, teniendo el conocimiento de que José Asunción Silva podía leer en sus lenguas originarias autores ingleses, franceses, alemanes. Entonces, pues le podían traer ese material, porque recuerden ustedes, o no, aquí sí no lo habíamos compartido ese dato, pero pues habían traductores en Colombia en ese momento, pero pues la traducción era lenta. Bueno, en fin, o sea, que conocer la obra de un autor a partir de las traducciones era difícil, porque los traductores traducían uno, dos poemas, no traducían obra completa en ese momento. Entonces, pues si uno no conocía la lengua, era difícil acceder a la obra de estos autores. Silva tenía esa facilidad. Entonces, esto y el viaje que habíamos mencionado, que hace en 1884 a Europa, hace que Silva, en efecto, en intimidades, sea muy romántico, pero con las lecturas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, con el encuentro personal que tiene con Mallarmé, y con el desarrollo de su propio pensamiento crítico, entonces empezamos a ver un Silva diferente en el libro de versos
que, como habíamos mencionado en su momento, le hace concebir el libro mismo como un objeto artístico. Y aquí sigo respondiendo la pregunta de Leonora. Eso ya es algo que hace que identifiquemos a José Asunción Silva como un autor que se va alejando del romanticismo por estas concepciones que empieza a tener con el libro y que se va aproximando hacia otros lados. Eh, Esos otros lados van a terminar conociéndose en Latinoamérica como el modernismo. Es decir, que el propio Silva probablemente no era un autor modernista, pero es uno de los autores que abre y que es puerta de entrada del modernismo a Latinoamérica por todos estos cambios que empieza a tener, como el que les acabo de mencionar, el de concebir el libro como, como un objeto artístico en sí mismo. Pero luego, en el Silva del Gotas Amargas, entonces va a haber otra característica que nos hace notar el Silva que se va alejando cada vez de lo romántico, que y que va encaminándose hacia otro lugar de la literatura. Entonces, la comparación, por ejemplo, esto para mí es un dato que debería hacerse más énfasis y debería estudiarse más. La comparación en Gotas Amargas del poema con la medicina. Esa comparación ya nos revela una manera diferente de pensar respecto de lo que es la literatura, respecto de lo que es la relación entre el individuo y la literatura y respecto de lo que debería fungir o debería pasar con el oficio artístico. Entonces, ahí ya hay una concepción totalmente diferente que nos sigue aproximando hacia el modernismo a José Asunción Silva. Y además, en Gotas Amargas, no solo tiene esta diferenciación con libro de versos y esta analogía del poema con la medicina, sino que además eh, ejerce esta mirada crítica sobre el entorno que lo rodea. Eh, que pocos autores en Colombia la han tenido y que además también resulta un poco novedosa. Bueno, no sé cuántos rolos o bogotanos o cachacos tengamos acá. Yo soy bogotano por casi todos los lados. Entonces, hay que aceptarlo. Los bogotanos tendemos a ser relativamente, exageradamente diplomáticos, políticamente correctos, no somos como contestatarios y contraculturales, más bien como que seguimos las normas, es decir, que no somos muy dados a la crítica. Y los autores bogotanos, uno lee la poesía de ellos y no eran críticos. eh, Tampoco utilizaban el humor. Entonces Silva involucra el humor en la poesía y además de involucrar el humor en la poesía, ejerce crítica sobre el entorno social, lo que nuevamente nos confirma que se está alejando del romanticismo y se está acercando hacia este otro panorama literario, esta nueva manera de ejercer la literatura, que va a terminar conformándose, pues, van llegando personas y entonces no saben que estamos en tertulia y me distraen, empiezan a gritar. Eh, entonces, estas nuevas personas, estas nuevas actitudes, perdón, de José Asunción Silva, son las que terminan configurando el modernismo en Latinoamérica. Así que ni fue 100% romántico, digamos, sus fuentes principales e iniciales son el romanticismo, por estos autores y por lo que ya mencioné, pero él mismo en el desarrollo y en su proceso intelectual y artístico se va alejando de ellas y empieza a buscar, como haría cualquier artista, y pues los que están aquí ejerciendo el oficio artístico o que están tratando de construirse dentro del oficio artístico, la recomendación sería esa, pues lo que uno va haciendo es que con todo lo que se va alimentando, uno va nutriéndose y va buscando la manera propia de usar el lenguaje. Eso fue lo que fue haciendo José Asunción Silva. Entonces, de allí que se considere la puerta de entrada al modernismo, pero probablemente Silva mismo no fue modernista. Y la otra particularidad que nos hace definitivamente asegurar que iba encaminado, o por lo menos que estaba poniendo los cimientos de lo que va a ser el modernismo, tiene que ver con nuestra sesión de hoy. Y es que los autores del modernismo, de manera universal, pero pues, a ver,
Cuando digo de manera universal, a lo que me refiero es que los autores de finales del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, aunque ellos nunca los denominaron modernistas porque tenían diferentes escuelas literarias, específicamente las que pertenecieron. Pero todas esas escuelas literarias fueron las que nutrieron en Latinoamérica el modernismo. Entonces, varias de esas ideas se replicaban aquí en Latinoamérica. Dentro de esas ideas estaban la concepción por primera vez de que la persona que se dedicaba al ejercicio literario debería poder moverse tranquilamente en todos los géneros. Algo que en el romanticismo y en el periodo clásico relativamente era mal visto. ¿Sí? Se buscaba antes, en estos dos periodos, en el clásico y en el romántico, lo que se buscaba era como una cierta especialización, que se especializara, ¿cierto? Que fuera un autor especializado en algún género para saber qué es lo que quiere, que nos transmitiera una cierta seguridad, ¿cierto? Alguien como que quisiera hacerlo todo al mismo tiempo generaba desconfianza. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Ser poeta o ser narrador? ¿O, o qué es lo que quiere? Porque moverse en todos los géneros como que no. Eso no se veía, no era muy bien visto. Traducía como desatención, desconfianza, como falta de seriedad, como falta de rigor, como falta de entrega y de disciplina, hasta el romanticismo. Con los autores que determinarán lo que se considera luego como el modernismo o del periodo de la modernidad en Europa, eh, esta actitud ya no genera desconfianza. Por el contrario, se ve como una situación ideal. Es decir, que si el autor es, que si yo como ser humano me dedico al estudio del oficio literario, yo debería moverme bien y hacerlo bien en cualquiera de sus géneros. Yo debería poder escribir poemas, yo debería poder escribir cuentos, yo debería poder escribir novelas y además yo debería poder hacer otra cosa, que también va a terminar haciendo José Asunción Silva, y es poner la literatura al servicio de la creación de otros textos que no necesariamente son textos dictados por la imaginación del autor, sino en los cuales la realidad tiene una presencia importante y relevante. Entonces, la literatura de no ficción, lo que hoy conocemos como literatura de no ficción, que particularmente estaría referida y sus piezas más representativas son las crónicas, surge en esta segunda mitad del siglo XIX. Y los escritores lo veían bien, es decir, que la persona que se dedicaba a la literatura debería ser, debería moverse como pez en el agua por cualquiera de sus géneros. Esa es otra característica que va a tener José Asunción Silva. Entonces, por eso vamos a encontrar que José Asunción Silva va a escribir novelas, va a escribir cuentos y va a escribir crítica literaria también. Entonces, esa es otra característica que nos hace definitivamente asegurar o poder decir tranquilamente que efectivamente José Asunción Silva está concibiendo un nuevo tipo de literatura o está relacionándose de una manera novedosa con la literatura, nueva con la literatura. Y esa manera nueva de relacionarse con la literatura, insisto y reitero y les repito, es la que luego vamos a conocer en toda Latinoamérica como el modernismo. Y finalmente, y es algo que no quiero que se me pase, finalmente, la otra cosa que tenían estos autores y que por supuesto tenía José Asunción Silva, es que consideraban importante para nutrir su obra literaria tener lecturas que no fueran literarias. Acudían normalmente a otras fuentes no literarias, porque les interesaba mucho también la comprensión del mundo. Entonces, leían mucho de todas, de cualquier otra fuente, fuentes científicas. Leían, les interesaba mucho la medicina, lo social, lo económico, el derecho, o sea, empezaban a leer literatura de otras áreas que no era justamente la artística. Y eso les permitía justamente concebir atmósferas mucho más reales
en la construcción de sus cuentos, de sus novelas, o tener una visión crítica al respecto del funcionamiento de un sistema económico, por ejemplo. Entonces, esa es otra particularidad que van a tener estos nuevos escritores que empiezan a relacionarse con la literatura en ese final del siglo XIX, ¿cierto? Como desde 1850 en adelante, va a tener como mucho más énfasis. A partir también de que estos autores empiezan a participar mucho más en, en los medios de comunicación, que pues, en principio van a ser los periódicos. Entonces, muchos escritores terminaron escribiendo en la prensa, otra característica que tiene José Asunción Silva. Y es de la prensa, justamente, de donde el señor Enrique Santos Molano recoge los cuentos que va a compilar en esta pequeña colección de 10 cuentos y que va a presentar con el título de Cuentos Negros. ¿Por qué la presenta con el título de Cuentos Negros? Pero antes de decirles, más bien quiero preguntarles. eh, Primero, su merced tuvieron la oportunidad de leer el material, los que no tuvieron inconveniente de encontrarlo y que efectivamente lo pudieron ver sin problema. ¿Tuvieron la oportunidad más o menos de echarle una ojeadita, de leerlo, de pronto de revisar el prólogo? Las escucho, les escucho. Nadie me quiere contestar. Muy interesante el símil entre lo de la cata de vinos y pues chévere, me gustó cómo lo introdujo ahí también. Hola a todos. Muchas gracias, Cindy, por tu participación. A mí eso es como de las cosas admirables. Enrique Santos Molano hizo dos cosas con José Asunción Silva que a mí me parecen fundamentales y que son como características de una personalidad que a veces como que no se da tan fácil en los escritores colombianos, me da a mí la impresión, en general. Y es como justamente tomar partido por algo, porque seguramente no estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo, pero es mi impresión que los colombianos tratamos como de quedar bien en todas partes y con todo el mundo. Y entonces decimos una cosa y decimos otra y como que casi nunca tenemos esa manera pues de pararnos en un punto y defenderlo. Santos Molano sí. Y con Silva hizo las dos cosas que les digo. La primera, eh, ser el primero con argumentos, con evidencia contundente de postular eh, la teoría de que José Asunción Silva no muere por mano propia, sino que es producto de un complot en el cual le quitan la vida al poeta con la intención de dos cosas. Por un lado, de deshacerse de una figura que era como incómoda en el terreno de la política, y por otro lado, para robarle una fábrica de baldosines. Es lo que plantea Santos Molano y proporciona la evidencia que sustenta su teoría y la defiende. Y se escribe y se escribe toda esta biografía de José Asunción Silva que parece una Biblia y que pues da una cantidad de información de manera tal que le hace a uno cuestionarse y preguntarse, oiga, parece que sí es posible lo que está diciendo. Y la otra es pues este estudio tan juicioso y y tan disciplinado de la obra y de la vida de José Asunción Silva, pues entonces lo lleva a decir lo que dice en el prólogo. Primero, hacer ese seguimiento o como nos acaba de comentar aquí en el chat Cindy, eh, el, el seguimiento a los seudónimos, o sea, darse cuenta cuáles eran los seudónimos que José Asunción Silva en efecto utilizaba, eh, pero eh, postular lo que postula en el prólogo, y es que, eh, bueno, lo dijo Cindy hace un momento, se apoya en la analogía del catador de vinos para decir que, así como un catador de vinos, con solo probar el vino en la copa, luego de toda esta, de todas estas cosas que hacen, de darle la vuelta y ver cómo resbala por el cristal, mirar la luz, olerlo, y luego una pequeña probada,
pues logran identificar el año del vino, logran identificar la marca del vino y logran identificar los ingredientes que tiene en particular ese vino. Entonces él dice, y lo logran con precisión, o sea, ellos no necesitan ver la botella de vino para saber cuál es la marca del vino, no necesitan ver la botella del vino para saber cuál fue el año de producción de ese vino, no necesitan ver la botella de vino para saber cuál fue el viñedo que lo produjo, sino que ya han entregado su vida a ese conocimiento que ya por el solo sabor ya saben todos estos datos que les estoy diciendo. Entonces él dice, así como ellos lo logran hacer en literatura, las personas que nos dedicamos a estudiar juiciosamente y disciplinadamente a un único autor, desarrollamos una capacidad similar y es la de identificar en un texto que no tiene firma cuál sería su autor. Así como de una pequeña porción de vino en una copa, sin ver la botella, el catador logra identificar todo esto que les digo. Enrique Santos Molano dice, asimismo, quienes estudiamos juiciosamente la obra de un único autor y de manera disciplinada, la logramos reconocer en textos que no estén firmados por el autor o que estén firmados con seudónimo. Entonces, procede en el prólogo a compartirnos pruebas, ¿no? Entonces él dice, yo conozco muy bien la obra de José Asunción Silva, entonces les voy a mostrar cosas. Una de las primeras cosas que quiero compartirles que dice, y que bueno, recuerden ustedes, una metáfora, la copa de vino, dice eh, Ángela, mira que sí, hablando de que el mismo José Asunción Silva decía que el verso era un vaso santo. Entonces, está como al lugar la comparación de Santos Molano y la copa de vino. Eh, Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden abrir su micrófono o levantar la mano y pues seguimos charlando aquí entre todos y todas porque la idea es que charlemos. Bueno, entonces Santos Molano empieza a decir las características de la obra de José Asunción Silva y eso es algo que a mí me parece fundamental, ya que hoy va a ser nuestra última sesión sobre José Asunción Silva. eh, pues que nos vayamos de esta sesión con esas características que nos comparte Santos Molano sobre la obra de José Asunción Silva. Y una de las primeras que dice es algo que quienes hayan tenido la oportunidad de comprar o la obra completa editada por la Casa de Poesía Silva, de José Asunción Silva, se me metió algo en el ojo, o quienes hayan tenido la oportunidad de tener o que tengan la oportunidad de pronto en sus bibliotecas tener el, los números 10 tomo uno y tomo 2 de la revista Casa de Poesía Silva, pues ya lo habrán leído, y es un texto de presentación que hace Gabriel García Márquez de la obra completa de José Asunción Silva. Pero en ese texto de presentación, Gabriel García Márquez, más que en el poema, se enfoca justamente en la novela. Y va a estar de acuerdo con Santos Molano, sin conocer el texto de Santos Molano, creo yo, que la verdad no sé, no sabría si lo conocían, porque este libro también es del 96 y el texto de García Márquez es del 96, cuando se estaba celebrando el centenario del fallecimiento del poeta. García Márquez concuerda con Santos Molano cuando Santos Molano dice que una de las características de la obra de José Asunción Silva es que es supremamente visual. Y José Asunción Silva va a decirnos, Enrique Santos Molano, va a ser, eh, va a ser visual en todo lo que escribe. Y esto es fundamental y quisiera ahorita que lo tratáramos de comprobar. Él dice que tanto en sus poemas como en sus textos narrativos, como en sus gacetillas publicitarias, José Asunción Silva era eminentemente visual. Y esa visualidad estaba fundada por su gusto, como nos comparte aquí Mirta, eh, por su gusto por el arte plástico, por la pintura. Entonces él tenía como, la mayoría de nosotros debemos tener la referencia, porque ya es una referencia común y algo que es muy mentado. Gustave Moreau es como uno de los pintores que afectan
particularmente y emocionalmente a José Asunción Silva cuando hace ese viaje y cuando está por allí en París. Entonces, pero en general él es muy interesado por el arte plástico y por la pintura en particular. Y como ya les comenté cuando hablábamos del libro de versos, él mismo eh, pintó algunas cosas, esbozó unos cuadros, realizó unos carboncillos. Entonces, pues él sentía mucha cercanía y esto nos lleva a a ese otro dato que nos confirma que definitivamente es la puerta de entrada al modernismo, porque la interdisciplinariedad, que hoy en día es como tan de moda y que es como tan común, es otro aspecto característico de estos autores de finales del siglo XIX o modernistas en Latinoamérica. El acudir a otras áreas a otras áreas artísticas para componer el texto artístico o para ponerlo en diálogo con el texto artístico. Entonces, Silva tenía este gusto por la pintura y justamente, insisto, como nos acaba de compartir Mirta hace un momento en el chat, pues este gusto plástico se ve reflejado en en su obra literaria. Pero a mí lo que me gusta es la manera tan eh, tajante como lo afirma, es decir, no lo dice como que es una posibilidad, no lo dice como a manera de especulación, sino afirmándolo. Y entonces ahí es, lo primero lo plástico, entonces en general Silva es un autor visual, de estos autores que pintaban con palabras. Eh, lo que en últimas también nos revela un autor para el cual la imagen es importante en sus dos dimensiones. ¿Y a qué me refiero con la imagen en dos dimensiones? O en sus dos posibilidades. Lo que quiero decir es que nosotros podemos hacer imágenes que impactan la imaginación del lector a través de la reunión de dos palabras, es decir, son imágenes que solo podemos ver en nuestra imaginación porque se revelan en ella a través del verso de la metáfora, eh, pero también la imagen descriptiva que nos presenta en el poema. Entonces, para Silva, en sus textos literarios, nosotros vamos a encontrar esas dos dimensiones de la imagen, la descriptiva, la que nos presenta un paisaje, y la que estalla en nuestra cabeza ante, por ejemplo, la unión de dos palabras como música y la palabra alas, ¿no? Que es la primera que se me viene a la cabeza del nocturno, ¿cierto? Música de alas, eso es hacernos escuchar una imagen, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es un ejercicio sinestésico, pero el punto es a eso vamos, a la visualidad que tiene Silva y a la plasticidad. Y la plasticidad entonces representada justamente en la luz, en ese juego de contrastes de luces y sombras que nos vamos a encontrar todo el tiempo en la obra de José Asunción Silva y el color. Entonces, ese es el primer elemento al que hace alusión Santos Molano, característico de la obra de José Asunción Silva, que uno a veces pasa por alto, porque la otra cosa y fíjense que no es una de las cosas que menciona Santos Molano, pero a veces pasa que lo que más nos impacta de la obra de José Asunción Silva es la musicalidad, porque él es también muy consciente del ritmo y quizás muy consciente del ritmo justamente por su charla. Pues yo asumo por su charla con Mallarmé, que es padre del simbolismo y para los simbolistas la música era un elemento fundamental del poema. Entonces, pues en Silva también tiene unos poemas eminentemente rítmicos, armónicos, que uno los escucha y ahí hay una música y a veces pareciera que esa música es como el único aspecto con el que nos quedamos. Pero esto de lo visual es una de las primeras características que nos va a compartir don Enrique Santos Molano y les reitero, es uno de los puntos que tienen de encuentro con el texto que escribe Gabriel García Márquez sobre José Asunción Silva, poniéndolo como una especie de adelantado a su época en la manera como hace el tratamiento de la imagen descriptiva. Porque él hace, volvemos nuevamente a fundarnos o a apoyarnos en lo plástico, él no hace la descripción eh, estática, sino que él nos va aproximando lentamente al lugar, ¿no? Entonces él como que nos describe el lugar desde afuera y luego como que nos va acercando
en una especie como de zoom que se hiciera a pequeños detalles que hay en ese espacio, ¿no? Entonces, como que él dice como, está la sala, y en la sala está el espejo, y al lado del espejo está la mesa, y encima de la mesa está tal cosa, y entonces como que nos va llevando desde la generalidad del espacio hacia un detalle particular del espacio, y en la medida en que vamos avanzando con la descripción de Silva, a eso me refería, que no es una descripción estática como la sala está oscura, sino que nos dice, en la mitad de la sala hay una mesa. Esa mesa apenas se vislumbra por la luz que entra en la ventana. Esa pequeña luz que está en la ventana nos permite observar el cenicero, en el fondo del cual están las cenizas de un tabaco recién apagado. Entonces, esa movilidad de la descripción es la que Gabriel García Márquez resalta como novedosa para la época en la que José Asunción Silva empieza a realizar ese tipo de descripciones, porque justamente la movilidad de la descripción es lo que le llama poderosamente la atención a Gabriel García Márquez y es lo que lo hace considerar a Silva un autor avanzado para su época. Entonces tenemos esa característica que ya dos personas estarían de acuerdo que es característica de la obra de José Asunción Silva, dos personas pues, que tienen conocimiento de literatura, que tienen conocimiento de la obra de José Asunción Silva. La plasticidad, pero esta manera tan particular de manejar la imagen, tanto la descriptiva como la que llamamos normalmente en el taller la imagen poética, ¿cierto? La imagen descriptiva no necesariamente es una imagen poética porque es descriptiva. Dependiendo lo que se genere con la imagen descriptiva sería susceptible de generar una emoción poética, dependiendo cómo se maneje. Y luego tenemos la imagen poética, que es la que normalmente encontramos en las metáforas, y es la que solo podemos ver y apreciar a través de nuestra imaginación. Solo a través de la imaginación nosotros podemos entender, comprender y relacionarnos con una metáfora. Entonces, José Asunción Silva maneja las dos y las maneja de una manera armónica, entonces se van intercalando. Primero viene la descripción y después de la descripción viene la metáfora. Y entonces la descripción ha generado un ambiente y luego eh, como por ejemplo el final del nocturno, donde tenemos otra vez la senda solitaria, la luz de la luna, el caminante solitario, y de la nada aparece una segunda sombra hacia el final de ese poema. Espero que lo recuerden porque lo leímos cuando hablábamos de libro de versos. Entonces, al final de la nada aparece una segunda sombra que se convierte en símbolo de la sombra de la amada. Pero esta sombra nuevamente se reúne con la del personaje y entonces nos convierte en un símbolo de la reunión de los amantes en la muerte. Y entonces ahí es donde se completaría pues ya la metáfora. Entonces pues ahí tenemos como todos estos elementos. Es el primero que resalta. Entonces, lo plástico, el uso de la luz en este juego de claridades y oscuridades y del color. Cuando uno mira, después de leer juiciosamente o detenidamente el prólogo de Enrique Santos Molano, uno vuelve y mira, ¿no? Porque uno dice, ¿será que sí tienes razón? Y uno empieza a caer en cuenta que sí, que hay muchos colores. El azul, por ejemplo, los naranjas de los ocasos, empezamos a ver, empezamos a notar que hay varios colores, o sea, que involucra el color, lo que reafirma esto que les he dicho hace un momento atrás, de que Silva pintaba con palabras y pintaba en estas dos posibilidades que les acabo de compartir. Y esto es lo que Santos Molano promulga, propone, coloca como primera característica, o sea, como característica principal de la obra de José Asunción Silva. Que cuando yo leí eso, yo había leído el prólogo ya hace un tiempito, lo volví a leer ahora para nuestra tertulia del día de hoy, y como que lo había pasado por alto, caí en cuenta, me dio la impresión, yo dije, yo ya había leído este prólogo y yo como que había pasado eso por alto. Y no sé si ustedes, después de todo lo que hemos leído de Silva, lo habían notado, pero pues ahí les comparto. Aquí Anderson nos dice, la obra de Silva es una constante invitación a la creación de espacios, paisajes y sonidos. Considero que en cada relectura aparecen nuevos elementos y sentidos diversos. El uso del espacio para generar una atmósfera
en la cual sucede algo que nos termina afectando emotivamente, es totalmente característica de los escritores de la modernidad. Eh, en el romanticismo ya se empieza a intentar, ustedes saben que cada vez que hablamos de literatura y hablamos de movimientos literarios, pues no quiere decir que estaban separados y que cuando se acaba uno desaparece y el otro arranca de cero. Todo está interrelacionado en la historia de la humanidad, ¿cierto? Todo tiene vasos comunicantes. Entonces, pues por supuesto que ya en el romanticismo habíamos visto intentos por tratar de hacer esto de que el espacio nos afectara emotivamente, pero con el modernismo eso va a tener mucha más fuerza, se va a especializar y a ser mucho más efectiva ese estilo, esa técnica. Y eso es lo que vemos en José Asunción Silva. Y les decía que no sé si ustedes notaron esa plasticidad que hay en la obra de José Asunción Silva, esas descripciones, esos espacios, ese aspecto visual de la obra de Silva. O no sé si les había pasado como en principio a mí, que se habían quedado más con lo musical, que también está allí presente y que es lo que lo hace un autor destacado, ¿no? O sea, no es que haya un único aspecto de su obra, sino que tiene varios aspectos. Pero Santos Molano da el de lo visual, lo plástico y lo de estar pintando con palabras, eh, lo da como característica fundamental de la obra de José Asunción Silva y eso a mí me parece que es relevante que nosotros lo tengamos en cuenta y que a la luz de ese dato tratemos de volver a revisar el material que hemos leído. Yo ahorita voy a compartirles algunos textos en el que pues escogí deliberadamente porque me parece que ahí se ve reflejado que en efecto tanto en sus poemas como en su prosa está ese aspecto visual. La otra cosa a la que recurre Santos Molano para decirnos que los textos que él está presentando aquí en Cuentos Negros son cuentos de José Asunción Silva y cada vez en la medida en que uno va leyendo el prólogo lo va diciendo de una manera más enfática. O sea, eh, en algún momento dice, estos textos que les presento son textos que han sido atribuidos a José Asunción Silva. Pero en la medida en que va avanzando el prólogo, ya nos va diciendo, y yo les digo que no son solo atribuidos a José Asunción Silva, sino que son de José Asunción Silva. Y las razones son estas que les estoy contando. Primero, el aspecto clásico, donde la luz y el color tienen relevancia. Y estas descripciones les agregaría yo, eso no está en el prólogo, pero les agregaría yo lo que se le lee a García Márquez en su presentación, al respecto de que son esas presentaciones dinámicas, ¿cierto? Que van involucrando al lector con la descripción. No es, no son estáticas, ¿sí? No es, la sala estaba llena de muebles donde uno lee eso y entonces la descripción queda enfrente de uno y uno no se relaciona con la descripción, sino que es como que en la medida en que uno va leyendo la descripción, se van moviendo por el espacio y uno termina como entrando. Como lector, uno termina entrando al espacio. Uno lo va involucrando. Esa característica es poderosa en José Asunción Silva. Eh, la siguiente son las palabras. Entonces él dice, todos los autores y podríamos estar de acuerdo en eso. No sé si ustedes en otros espacios lo habrán escuchado. Eh, a mí me parece que lo he escuchado en otras conversaciones y en la academia, que los autores normalmente tienen unos términos, unas palabras que usan recurrentemente, porque son las palabras con las que se sienten más próximos, son las palabras con las que se sienten más cercanos, son las palabras de su vocabulario. Así como nos pasa en la vida cotidiana a cada una de las personas, que nuestras expresiones terminan siendo recurrentes, ¿sí? Que hay palabras que pronunciamos más que otras, así pasa en la literatura. Entonces, casi siempre todos los autores, por ejemplo, Rilke, para Rilke el tema niñez, soledad, eh, amor, son palabras recurrentes en la obra de Rainer María Rilke. Y Santos Molano nos dice, hay palabras recurrentes en la obra de José Asunción Silva. Y es básicamente como que a veces uno siente que es un regaño, como ustedes lo único que tienen que hacer es sentarse y leer juiciosamente a José Asunción Silva para que se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es mentira.
No, sí, yo hice un pequeño glosario de las palabras, eso sí no me lo aprendí de memoria, hice un pequeño glosario de las palabras que utiliza reiteradamente José Asunción Silva en su obra, y entonces, pues, a ver, mientras lo encuentro, por supuesto, una de las palabras son sombras, es una de las palabras, eh, trémulo. Esperen a ver si lo encuentro, porque no tuve la precaución de, eh, de ponerle el separador. Pero es el segundo punto. Entonces dice, miren, elaboré un pequeño lexicón de las palabras claves de Silva y encontramos las siguientes. Amargura, amor, brutal, brutales, cariñoso, cariño, claridad, claridades, clarísimo, diáfanas, enfermizas, enfermizo, finas, fino, finísima, fresca, frescura, grave, gravemente, lágrimas, larga, largo, luz, melancolía, misterio, misterioso. Bueno, y ahí sigue enumerando a serie de términos que, tras su lectura juiciosa de la obra de José Asunción Silva, él se da cuenta que el poeta utiliza de manera recurrente en sus textos. Entonces, el segundo elemento que le permite, además de lo plástico y del juego de las luces y de la presencia de los colores, además de eso, el segundo elemento que nos dice Santos Molano, que le ha permitido a él identificar cuando un texto es de José Asunción Silva, es la presencia de esos términos. Y se queda uno pensando en los términos que leemos ahí como trémulos, lánguidas, fino, sombra, por supuesto, y uno dice, sí, tienes razón, ¿no? O sea, yo empiezo a leer el lexicón que hace él y yo digo, sí, son como palabras que siempre, ahora que me lo dicen, estoy de acuerdo, como que sí son palabras que uno siempre ve en los poemas de José Asunción Silva. Entonces, y Aristóteles ya decía que lo que no le pueden plagiar a un autor, o en lo que se revelaría justamente que están tratando de plagiar a un autor, es en ese manejo particular que hace del lenguaje. Es decir, las palabras que son propias, ese conjunto de palabras que es propias de un autor, es personal, es casi que personal e intransferible. Y eso es lo que les permite sobre ellas componer su estilo. Entonces, lo que les comparto aquí es porque no solo lo dice Santos Molano, y no es una idea que venga de finales del siglo XX, sino que desde el siglo IV antes de nuestra era Aristóteles ya lo había notado, que la manera como a partir de unas mismas palabras se empieza a generar un estilo, eso es lo que definitivamente... ¿A qué voy con todo esto? Que desde hace rato se dieron cuenta que lo importante en la literatura no es lo que yo digo, no es lo que yo siento, sino es cómo transmite una emoción a través de el deliberado uso de unas palabras y la manera como yo compongo mi poema con esas palabras. Ahí es donde radicaría lo literario, ni en lo que yo estoy diciendo, ni en lo que yo sentí, ni en ningún otro lado, sino en ese juego con las palabras, donde creo ese espacio lingüístico surgido de mi relación con la afectación del mundo. Y por eso es que todos los escritores, si nos pusiéramos a hacer la tarea, tendrían como su campo semántico, son sus palabras recurrentes, las palabras que siempre aparecen una y otra y otra y otra vez en sus obras literarias. Entonces, las que les acabé de compartir, no se las leí todas porque relativamente era largo, pero ustedes ahí tienen el material y pueden volver a ellas. Y además muchas son como la misma palabra en diferentes acepciones. Entonces, pues por eso tampoco las leí todas, pero podríamos estar de acuerdo que todos los autores tienen como esas palabras recurrentes. Y entonces dice, en estos textos que yo les estoy compartiendo, miren, aquí están esas palabras y entonces nos muestra los fragmentos donde van apareciendo esas palabras. Hay otra cosa que hacen los autores y que esto lo sabe Santos Molano porque ha estudiado y leído juiciosamente la obra de José Asunción Silva. Pero antes de continuar, voy a leer la pregunta de Anderson.
Y sigo insistiendo, no se pongan tímidos, abran su micrófono y compartan aquí. Pero voy a leer la pregunta. Anderson dice, teniendo en cuenta la particularidad del lenguaje de Silva, ¿se reconoce el autor la creación de algún neologismo? Esa es una excelente pregunta, Anderson. Yo no tengo conocimiento de un neologismo que haya creado José Asunción Silva, pero tampoco podría contestarte que no haya creado un neologismo. Probablemente, como ya lo he dejado en evidencia muchas veces, pues mi ignorancia eh, me sobrepasa, entonces hay muchas cosas que no sé. Eh, yo en principio creería, por lo menos que sí, que haya uno supremamente evidente que del que se haya hablado, de que se hayan realizado estudios o que se haya hecho un ensayo sobre los neologismos de Silva en su obra, como por ejemplo se han habido estudios de los neologismos de César Vallejo en su obra. No, yo no tengo conocimiento de eso. Entonces, la verdad, yo en principio creería que no los empleó. Y si los empleó, sería esporádicamente, pero no sé. O sea, no te lo puedo asegurar, es mi impresión. Y es lo que yo creería y es la respuesta que en este momento doy. Pero ya me dejas con la duda y voy a averiguar ese dato porque no tengo la respuesta, o sea, no puedo dar una respuesta así totalmente con firmeza y decir, no, no los empleo. Es mi impresión que no los empleo por lo que sé, pero es una gran pregunta que me dejó pensativo, me dejó pensativo, pero me la voy a llevar para trabajar y para a ver si la próxima sesión puedo tener una respuesta al respecto, una respuesta como más argumentada y de pronto con soportes y no así solo como de mi primera impresión respecto de lo que conozco de Silvia. Entonces, pues me la llevo Anderson. En principio te contesto lo que ya te contesté, pero me llevo la tarea de averiguar al respecto de neologismos creados por Silva y si hay alguien que de pronto se haya puesto en la tarea de estudiar. Tenemos tarea, biblioteca. Bueno, entonces, después de lo de las palabras, ¿alguien levantó la mano o fue que me pareció? Espera un segundito. Alejandra, sí, tienes la palabra, Alejandra. Sí, si no recuerdo mal, sí creo que hay algunas palabras en varios escritos que Silva eh, creó, Vea, pero no recuerdo muy bien cuáles eran, pero sí habían unas. Y creo que eran las que uno de los cronistas de José Asunción Silva sí mencionaba mucho. pues mira, Alejandra, que ya que nos compartes este dato, si de pronto, por casualidad, eh, nos pudieras compartir la referencia del ensayo donde lo leíste o del lugar donde lo leíste, el libro donde lo leíste o el capítulo del libro donde lo leíste, te lo agradeceríamos mucho para arrancar por ahí y empezar a mirar con más detenimiento para poder dar una mejor respuesta. Entonces, pues te recomendamos muchísimo. Nos lo puedes compartir o en el chat de la tertulia o en el correo de la Casa Silva, o el de la biblioteca. Entonces, ahí te lo agradeceríamos. Eh, entonces, el aspecto visual, plástico, de pintar con palabras, involucrando la luz, los colores y el uso de palabras que son recurrentes a lo largo de la obra de José Asunción Silva. Entonces, él encontraba esas cosas, iba determinando que eran textos de Silva. La otra cosa que tienen los autores, Faulkner, por ejemplo, el mismo Gabriel García Márquez, ¿no? Que, eh, se inventan, se inventan pueblos y los nombran, y son sus pueblos, y en sus pueblos están sus personajes, ¿no? Faulkner también lo tiene. Y Silva, y esto lo sabe Enrique Santos Molano a partir de ese juicio y de esa disciplina con la que lo lee, Silva se había inventado espacios imaginarios en la ciudad de Bogotá. Es decir, Silva hablaba de calles de la ciudad de Bogotá que no existían en la ciudad de Bogotá, sino que eran calles que él se inventaba eh, y que aparecen recurrentemente en sus diferentes textos. Eh, y nuevamente no tuve la precaución de guardarlo, pero entonces esperen, aquí está, creo que está por acá. Sí, mire, la calle
la calle de las Bejares, la calle de las Bejares. Es una calle que nos dice Santos Molano, eh, y Santos Molano, insisto, recuerden que no solo es juicioso, biógrafo de José Asunción Silva, sino que para hacer esa biografía de José Asunción Silva estudió a profundidad la historia de Bogotá. Entonces, pues él, por supuesto, tiene conocimiento de las calles que sí existían y no existían en la época de José Asunción Silva. Eh, yo de apenas unas tres o cuatro, no de todas. Entonces, él dice que la calle de las Bejares, o sea, no hay ninguna calle en la ciudad de Bogotá, recuerden, Silva vivió en Bogotá entre el 65 y el 96. Es una ciudad muy pequeñita que tenía como 300.000 habitantes y creo que ya estoy exagerando en la cifra. Entonces era muy pequeña la ciudad. La mayoría de sus calles, siguiendo la tradición española, habían sido nombradas. Muchas de estas calles habían sido nombradas con nombres de santos, y otras habían sido nombradas como con eventos particulares que habían pasado en la calle, ¿no? Quienes hayan caminado la Candelaria recordarán que hay una calle por acá que se llama la calle del Mal Ladrón. Hay otra calle que se llama la calle Cara de Perro, la calle de la Fatiga, y merece su nombre esa calle, ¿no? Entonces, Santos Molano dice, esas calles estaban, hay una calle que se llama la calle Quesada, que viene a ser famosa más o menos para la época de Silva, porque justamente uno de los gobernantes de la época estableció esta directriz y decía que esta proclama, pues esta ordenanza, decía que cualquier persona que caminara por la calle Quesada y se detuviera en ella a solicitar un vaso de agua no le sería negada. Pues que en la calle Quesada uno podía golpear en cualquier lado y pedir un vaso de agua y que nadie se lo podía negar. Entonces, pues estaban esas particularidades en la ciudad de Bogotá y las calles tenían como estas características, pero Santos Molano dice, pero una calle de las Bejares no existía. Y en sus textos, en sus novelas, en algunos poemas incluso dice, menciona esta calle. Entonces, cuando encontraba alusión a estos espacios, entonces recuerden, tenemos lo pictórico en el sentido plástico referido a la luz y en relación con el color. Las palabras que hacen parte del universo semántico del poeta. Y la aparición de estos lugares a los cuales ya había hecho referencia o a los cuales ya había recurrido en anteriores obras que están confirmadas que fueron escritos por él. Entonces, él veía que iban apareciendo y él decía, esta calle la nombra Silva, no la nombra ninguna otra persona. Y la nombra en diferentes cuentos de los 10 que ha seleccionado acá. Entonces, esa es la otra razón por la que él dice, cada vez va diciendo con más seguridad, fíjense, estos no son textos atribuidos a José Asunción Silva. Yo cada vez les estoy dando más razones para que ustedes conmigo concuerden en que son textos de José Asunción Silva. Además de los lugares, entonces hay otra cosa que tienen los autores y es que tienen como sus artistas cercanos, los artistas que más leen, los artistas que más escuchan su música, los artistas que más miran sus cuadros. Y entonces él dice, la otra cosa es que Silva casi siempre menciona sus autores. Ustedes recordarán el poema El mal del siglo, donde habla de Rolá, de Manfredo, de Leopardi, que son poetas de Schopenhauer, que son poetas y filósofos que él constantemente menciona en otros poemas. En Zoospermos creo que también aparece Schopenhauer, si mal no estoy, aunque creo que acabo de decir algo totalmente equivocado. Pero en Zoospermos aparece alguno de estos autores también. Ah, Werther. O sea, la alusión al título de Las penas y desventuras del joven Werther de Goethe, ¿no? Entonces, que son lecturas que hace José Asunción Silva y que constantemente nosotros nos las vamos encontrando en sus poemas. Y entonces dice, yo aquí me encuentro referencias literarias y de autores que son de Silva, porque siempre las ha puesto en El mal del siglo y en diferentes otros textos literarios, él ha puesto esas referencias. Entonces, nos dice Luz María, ya voy a mirar bien qué es lo que nos dice. Era una costumbre, dar agua era una costumbre en mi pueblo, agrado William.
en mi infancia, por los 80s. Las familias mantenían una tinaja de agua fresca y los niños podíamos ir a pedir con toda confianza. Pensar en comprar agua era algo risible. Qué gran anécdota nos has compartido, Luz María. Eso es muy bello, ese detalle que nos cuentas de los 80s en tu pueblo. Y sí, cómo hemos perdido esas cosas, ¿no? O sea, todo lo comercializamos. Esto que acabas de contar realmente me ha parecido muy hermoso. Muchas gracias por compartir el recuerdo, la memoria y por supuesto la anécdota en esta tertulia. No encontré. Es inventado también, ¿no? Creo que sí, Mirta, creo que sí, creo que Cornelius Van Geringen es, pero esa es la otra, y gracias Mirta porque para esa iba. La otra cosa que tiene José Asunción Silva es que inventa personajes, ¿no? Nosotros ya lo habíamos hablado, ¿no? El pobre Juan de Dios, eh, y son personajes que nosotros vamos viendo que se los inventa José Asunción Silva, y yo estaría de acuerdo contigo, Mirta, en que Cornelius Van Keringen es una invención, un personaje inventado de José Asunción Silva, y fíjense, todo esto que estamos hablando de personajes en un poeta. lo- si fuera un narrador, sería como más lógico que estuviéramos hablando de los personajes que se inventó. Entonces, fíjense cómo estamos viendo esa característica modernista de José Asunción Silva, ¿no? Él escribe principalmente poemas, pero dentro de sus poemas utiliza personajes. Y esto nos hace enfatizar en lo que había dicho un poco al comienzo de nuestra sesión del día de hoy, y es cómo se tiene la idea de que quien se dedica a la literatura debe conocer todos los géneros y debe ser capaz de relacionarse y de relacionarlos, de interrelacionarlos. Entonces, ser capaz de utilizar personajes en un poema y ser capaz de utilizar metáforas en una novela, ese tipo de cosas. Eh, o pensamientos profundos en una novela, que es como lo va a presentar Silvia. Entonces, la otra cosa, aparte de los espacios inventados de la ciudad, aparte de la mención de autores que ya autores existentes en la vida real, que ya ha mencionado en otras partes de su obra literaria, está la creación de personajes que ya hemos visto referenciados en otro lado. Cornelius no, y en este caso Juan de Dios tampoco, pero hay otros personajes, por ejemplo, las Bejares. O sea, la calle de las Bejares son unas hermanas que viven en, pues, en una calle que seguramente no se llamaba la calle de las Bejares, ¿cierto? Pero que Silva le pone ese nombre porque en esa calle vivían unas hermanas de apellido Bejares. Entonces, y estas hermanas de apellido Bejares luego van a aparecer, o sea, las hermanas que vienen en la calle Bejares, que es la que nombra él, la calle Bejares, esas hermanas van a aparecer como protagonistas de alguno de los cuentos de Cuentos Negros. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es el que nos menciona Enrique Santos Molano. Entonces, eso de que está el espacio inventado, pero también me creo el personaje, pero el personaje está aquí está la calle donde vive, pero en el otro cuento está el personaje ejecutando alguna acción. Ese tipo de tener un personaje que no solo está en un único sitio, en una única obra, sino que yo lo llevo a otros espacios para que haga otras cosas en otro escenario, pues entonces ese juego, característica del modernismo y relevante o revelador, era el término que estaba buscando, revelador de que el texto es de José Asunción Silva. Estos son los elementos hasta ahí que nos comparte Santos Molano, entonces, y sobre los cuales nos argumenta que los cuentos negros son de Silva. Y entonces ese es el segundo aspecto que les decía yo que me gusta de Santos Molano y que yo no veo en muchos autores ni contemporáneos ni anteriores. Y es tener una hipótesis, eh, seguirla buscando argumentos que la sustenten y luego lanzarla y afirmarla. O sea, él no tiene, pues tan seguro estaba que una editorial, o sea, un sello como Seix Barral, eh, le cree, ¿sí? Y dice,
yo te voy a publicar esto que tú estás haciendo porque lo que me estás diciendo, yo te lo creo. O sea, sé que no voy a poner en tela de juicio, no voy a hacer el reír, no voy a poner en mi sello al escarnio público. No estamos cometiendo aquí una equivocación, sino que este es un trabajo serio, riguroso, académico, de años, disciplinado. Entonces yo pongo mi sello, yo te edito eso, porque hay que editarlo, porque hay que compartírselo a la gente. Y hay otra cosa que dice al final de Santos Molano, que es otra de las cosas que me hace admirarlo mucho, y es que dice, y no los estoy, bueno, no lo dice así, pero pues, se los comparto como lo entendí. Eh, Pregunta Antonio si en la época de José Asunción Silva se registraba la obra. Eh, yo creería, mi querido Antonio, que no. No tengo la fecha exacta, pero las oficinas de registro de derechos de autor, yo creo que son relativamente contemporáneas. Es decir, eso habrá aparecido en el siglo, mediados del siglo XX, yo creería. Eh, lo que pasaba, lo que sí existían eran los contratos de edición. Es decir, pero bueno, ni para qué nos ponemos a hablar de eso. Claro que existían los contratos de edición donde el autor y el editor establecían que la obra era autoría y que el editor tenía el derecho de publicar esa obra. Pero digo que para qué vamos a hablar de eso, porque aunque existían en la época de José Asunción Silva, como ya sabemos y lo hemos compartido aquí en varias ocasiones, pues José Asunción Silva en vida no vio publicado ninguno de sus libros. Lo único que vio publicado fue esa pequeña plaquette que le edita, eh, se me olvidó el nombre, el de la Lira Nueva, José María Rivas Grato, ¿cierto? Entonces, es la única que él va a ver. De resto, ninguno de los libros de los que hemos leído ni de los que hemos hablado fueron publicados en vida de José Asunción Silva. Entonces, ya pues, se condolieron de verme solo y vinieron a acompañar. Entonces, eh, lo otro, bueno, entonces espero haber contestado con eso, Antonio. Y lo que les decía es que lo otro que hace Santos Molano, que me parece realmente admirable, es que él dice, y yo identifiqué que estos eran cuentos de José Asunción Silva y me parece que el público debe conocerlos, pero yo no estoy diciendo que sean lo mejor de su obra literaria, que es una de las cosas que me parece a mí asombroso. O sea, él dice, yo los publico porque me parece que la gente que está interesada en José Asunción Silva debe conocer estos textos porque yo estoy absolutamente seguro de que son textos de José Asunción Silva. Pero yo no estoy diciendo que estos textos sean buenos ni que sean lo mejor de su obra literaria. Lo que sí les puedo asegurar es que no son lo peor de su obra literaria, que entre más conozcamos del trabajo del autor, mejor idea nos podemos hacer de él. Entonces, eso también me parece supremamente valioso, porque tampoco viene a decirnos como me encontré lo mejor de la obra de José Asunción Silva perdido entre periódicos. Lo único que dice es me encontré unos cuentos de José Asunción Silva y sé que son de José Asunción Silva, aunque no estén firmados ni siquiera con seudónimo, eh, pero no estoy diciendo que sean lo mejor de su producción literaria. Lo que sí defenderé es que tampoco están en un nivel inferior de lo que le conocemos a José Asunción Silva. Entonces, importante también que tengamos eso en cuenta, porque la intención entonces no es de hacer escándalo, no es de vender los cuentos como si fueran lo mejor de la obra, lo mejor y lo desconocido de la obra de José Asunción Silva, sino que nos los comparte para que nosotros tengamos mayor información respecto de la obra de José Asunción Silva. Otro de los aspectos que él va a encontrar en los textos, que estaría emparentado directamente con Gotas Amargas y que por eso básicamente lo pusimos para el final, sería el hecho de que en varios de estos cuentos, como en Gotas Amargas, hace ejercicio de la crítica social a personajes eh, pues muy bogotanos. Y los personajes muy bogotanos serían, lo dice un bogotano con el dolor del alma, pues los fanfarrones, ¿ah? Los que se creen mucho y realmente no son mayor cosa.
Sí, los que les queda fácil de como descalificar a las personas que son diferentes o porque no tienen los mismos recursos o porque no tienen la misma educación o porque no se visten igual o porque no fueron al mismo colegio. O sea, como que discriminarse nos da a los bogotanos. Y varios de esos personajes así como que aparentan una mejor vida solo por el qué dirán de los demás, pero que al interior de sus casas viven verdaderos infiernos. Esos personajes son criticados en esta colección de cuentos negros. Y nosotros vimos que en Gotas Amargas ya lo estaba haciendo. Ya estaba criticando a Juan de Dios, que mi amigo Juan de Dios eh, conoció el amor a través de los libros. ¿Cómo es? Amó a través de los libros, pero creo que no conoció el amor. ¿Se acuerdan ustedes? Que criticaba a este lector que se leía a Dumas y entonces se creía el más personaje de Dumas, y luego leía a Emile Solá y se creía el personaje principal de una de las obras de Solá, y luego leía otro autor y entonces iba cambiando de personalidades de acuerdo al autor que leyera, pero que no vivía su vida propia. Esa crítica, ¿se acuerdan ustedes? En el poema Lentes Ajenos. Pues bueno, varios de esos personajes los vamos a ver así, ¿no? O sea, de esos como que son eh, hipócritas, discriminadores, eh, injustos, arribistas, allí están, en Cuentos Negros. Y eso también dice Santos Molano, que sería como finalmente la característica que me llamó la atención porque estaría directamente emparentado con esto último que nosotros vimos de, de las gotas amargas. Entonces, varios de estos cuentos. Y la otra cosa, esto no lo dice como característica ah, de la obra, sino que la otra cosa que pasa con los autores es que tienen temas recurrentes que no se salen de su cabeza, sobre los cuales termina escribiendo una y otra vez en diferentes estilos. Entonces él dice que, por ejemplo, el cuento inicial con el que abre esta colección, que es, y yo creo que ya vamos a pasar a leer un cuentico rápidamente, porque nos dieron las 7:30. El primer beso, él dice que en el primer beso nosotros vamos a ver el mismo tema y la misma excusa literaria que encontramos en el Nocturno 3 de José Asunción Silva, que son los amantes que quieren estar juntos para toda la eternidad, pero que la muerte los separa. Entonces, él dice, ese mismo tema está trabajado en el primer beso. Entonces, esa recurrencia de temas, y ese es otro aspecto en el que podríamos estar de acuerdo. Entonces, bueno, después de todo esto, finalmente, hoy quizá le dediqué más tiempo a Santos Molano que incluso a los mismos cuentos negros. Primero por el juicio y la disciplina con que se leyó a José Asunción Silva. Segundo por la contundencia de los argumentos que nos da para decir que estos cuentos son los de José Asunción Silva. Eh, y tercero por todas estas reflexiones que nos permite realizar respecto de un autor y su proceso de composición. Cuentos Negros sería una de las obras narrativas a las que hace alusión el mismo José Asunción Silva, y estas alusiones también le sirven a Santos Molano para identificar que estos serían escritos por Silva. Son cuentos a los que hace, o textos narrativos a los que hace alusión el mismo José Asunción Silva en cartas a su mamá o en cartas a otros escritores, Baldomero Sanincano quizá, ahorita mismo no me acuerdo exactamente a quién le escribió las cartas, donde les contaba el tema de los cuentos y donde mencionaba que lamentablemente, ustedes recordarán, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en esta tertulia, en las otras sesiones, que siendo delegado, o sea, siendo parte de la legación colombiana en Venezuela, regresando de Venezuela en el vapor América, entrando por Bocas de Ceniza, naufraga José Asunción Silva, y que una de las primeras acciones que hicieron para que el naufragio no fuera tan rápido fue lanzar al agua los objetos más pesados y el equipaje más pesado de los pasajeros. Dentro de esos, entonces, botan un baúl de José Asunción Silva, en el cual él dice, he perdido lo mejor de mi obra literaria, y menciona los cuentos negros, que es el que los perdí ahí perdí los cuentos negros.
de los cuales ya les había hablado, entonces pues, lo menciona ahí en el textico, ¿no? A la mamá. Entonces, por eso decidieron colocarle cuentos negros a esta colección que publicó Seix Barral en el 96 y que realmente no es tan fácil de conseguir ahora, ni siquiera en librerías de segunda. Así que si la ven por ahí, les recomiendo que eran un ejemplar para mí, porque imagínense que con Alma nos fuimos a buscarla y la terminamos encontrando en una de las librerías del Centro Cultural del Libro, donde están todos los libreros que venden los libros de segunda mano. Y lo compramos, pero lo compramos por la emoción de por fin haber encontrado un ejemplar. Pero ya luego viéndolo con detalle nos dimos cuenta que nos habían vendido un ejemplar que fue justamente el que tuvimos que hacer el PDF en ese momento porque el otro lo teníamos en exhibición, el que está en la biblioteca de la Casa Silva. eh, Ese es el que está en la biblioteca de la Casa de Poesía Silva. Pero el que nosotros les compartimos del PDF fue el que nosotros compramos. Y ustedes ahí habrán notado que el libro está mojado, ¿no? Que se había mojado, y entonces ahora pues las páginas están todas dobladas y pues por eso les digo que si de pronto se lo encuentran eh, y nos quieren hacer un obsequio que nos enternezca, pues serán los cuentos negros. Pero entonces por eso decidieron colocarle cuentos negros a esta colección. ¿Los cuentos de dónde salen? De la prensa. ¿Quién garantiza que son de Silva? Enrique Santos Molano. ¿Por qué lo garantiza Enrique Santos Molano? Pues ya llevo como una hora y media larguita contándoles por qué lo garantiza Enrique Santos Molano. Entonces, pues yo creo que eh, hay uno que podemos leer que es corto, que me recomendó leer Alma, que es el con el que se cierra la colección. Y lo queremos leer porque resulta curioso el título. Ustedes mm, les recomiendo como que abran allí el PDF que tengan, el que les enviamos en el Drive. Sí, pero no tengo abierto el PDF. Ahora describir, claro. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Compartir pantalla. Esperen un momentito. Entonces, Pues estoy de acuerdo. Santos Molano es muy aventurero al decir que son textos de Silva, eh, pero creo que es el único que, y acepto que tenga esa seguridad de decir, este texto es de José Asunción Silva, realmente. Y hay otra edición igual de Alfaguara, de Alfaguara, que son páginas nuevas, que también son textos de atribuidos a José Asunción Silva. Ese me ¿Cuál es el comprometo, título? no ahorita, pero en próximos días, a compartirles antes de que empiecen el nuevo tema, que si no estoy mal es modernismo. modernismo. El libro de páginas nuevas se llama, de Alfaguara. Ahorita, si quieren, en lo que Rodolfo busca el cuento, rápidamente entro a la colección por el ejemplar para que lo vean. Es una de portada verde, que también lo encuentran en los libros de usado. Sí, eso sí lo vi. Ay, Se fueron a traer páginas nuevas que también entonces estaría como en esta línea. Bueno, otra característica, y eso lo acabé de ver ahora que estaba cambiando de los cuentos mientras lo buscaba, la otra característica que ya les mencioné, que es de los autores del modernismo, es que escribían en la prensa, ¿no? Y ya también les había yo contado en reiteradas ocasiones a lo largo de Misia este curso. Ramona. ¿Cómo? Bueno, ¿Se llama Misia Ramona? no, el último que aparece está, ya les digo, mira, ahí ya les no traje. es de Espasa, no es de Alfaguara, Espasa. Les pasa. Páginas nuevas. Igual es de Santos Molano y son textos atribuidos a José Asunción Silva. Y así como el de Cuentos Negros, pero este me parece más como el del papá. Estos textos son más como el libro de Ricardo Silva, el papá de José Asunción, que son como más, a la mayoría, no todos, cuadros de costumbres, ¿no? Eh, Como decía Rodolfo, donde se puede como ver un poquito más de cómo eran las cuestiones y costumbres bogotanas. O también publica lo que llamaban los paliques. O sea, palique como es como una especie de semblanza, análisis, cosas sobre una figura literaria.
y también tiene esos textos, o sea, tiene como bastante nutrido. Y las notas literarias que él publicaba, o sea, como sus pequeñas reseñas literarias también. Entonces, pues Santos Morano, como catador de Silva, Le creemos, le creo, exactamente, le porque, creo. porque ese, entre otras cosas, exactamente, ese podría ser un discurso como para descrestar incautos, ¿no? O sea, yo me conozco la obra de Silva, esto es de Silva. Entonces, pero él nos da, pues primero, la biografía. Segundo, el juicioso estudio que hizo. Y todo esto que nos ha compartido Alma, pues sabemos que cuando lo dice Santos Molano, hay que ponerle atención porque si hay alguien al que yo le creería que es un catador de la obra de Silva, es a él. Y bueno, ahora a todos los que están aquí en la tertulia, porque ya compartimos los puntos básicos para identificar la obra de José Asunción Silva. Entonces ahora sí les voy a compartir, les decía que es pues les escribí allí en el chat, que es el que aparece en la página 62 del PDF. Es el último, es con el que se cierra el PDF. Ya voy a compartir pantalla. En este momento se está compartiendo la pantalla y se titula, y a mí me parece curioso que se titule así, de sobremesa, que va a ser el título que finalmente en el naufragio, dentro de ese baúl, menciona que pierde Cuentos Negros, pero también menciona que perdió una novela con la cual ya tenía un contrato en Venezuela para publicar. Eh, si mal no estoy, la iba a publicar por entregas justamente en la revista El Cojo Ilustrada. Y en la novela inicialmente se titulaba Amor. Eh, Esa es la novela que como ya tenía el contrato para publicar por entregas en la revista, cuando llega a Bogotá, después del naufragio y de haberse salvado, reescribe. Y una vez reescrita, le cambia el nombre a la novela para terminar llamando a la novela tal cual como este cuento. La novela que nosotros conocemos de José Asunción Silva, que por cierto creo que ya se nos había comentado en reiteradas ocasiones aquí en la tertulia, que probablemente Alma también ya nos había dicho, es, que es la novela que cumple 100 años de haber sido publicada por primera vez. Fíjense ustedes, la novela de José Asunción Silva salió publicada hasta 1925, cuando el poeta ya tenía 50 o 60 años de haber fallecido. 60 años de haber fallecido. Entonces, pues, lo que les contaba, Antonio, que ni siquiera su novela la vio publicada. Cuando el poeta hubiera cumplido 60 años. Ah, Nacimiento. cuando el poeta hubiera cumplido sus 60, bueno, entonces 30, Sí. 30 de haber fallecido porque él muere justamente en Porque camino a cumplir los 31. en noviembre de 1925, en el 60 aniversario del nacimiento del poeta. Ah, noviembre de 1925. Ah, bueno, Sí. entonces era al revés, no en el fallecimiento, sino en el nacimiento. 30 años después de haber fallecido José Asunción Silva, sale publicada por primera vez su novela y además sale publicada, de eso vamos a hablar en más detalle cuando hagamos la celebración que queremos hacerla precisamente en noviembre, eh, por Cromos en una edición numerada de apenas 50 ejemplares. Es decir, que tras de que no salió en vida del poeta, cuando por fin sale, salió con un número muy reducido de ejemplares, de los cuales 10 no entraron en circulación para la venta, sino que se dejaron, no sé exactamente para qué, supongo yo que para registro documental o algo así. Entonces, pues ahí les comento eso. Y la novela entonces se titula así, como este cuento, de sobremesa. Entonces, pues vamos a leer. ¿Lo quieres leer, no? Pues yo empiezo con la página 1, después Joana puede leer la 2, luego tú la 3 y ya que levanten la monita Ah, bueno, queda a seguir. listo. Es un cuento corto, son 5 páginas aproximadamente. Necesitamos 5 voluntarios. Exactamente, entonces vayan pensando. Y bueno, desde el teléfono, porque de sobremesa. ¿Me escuchan? Sí. Sí. De sobremesa. Habíamos cazado durante todo el día. Una verdadera partida a través de campos labrados, viñas desprovistas de hojas, el zurrón detrás de la espalda y el perro detrás del zurrón, la escopeta preparada, en medio de una nube de perdices que se eleva bruscamente, de bandadas de liebres que corretean, la verdadera caza,
en la que derrenga uno, en la que se olvidan todas las penas, todas las preocupaciones y por la que apasiona uno como por una partida de baccará. Y acabada la comida, una de esas comidas de hombres en las que se bebe duro y se ponen los codos sobre los manteles en acaloradas discusiones, a través del humo de los cigarros y de las pipas, el aroma sutil del café y las fuertes emanaciones del alcohol. Pedro de Entrevés se puso a hablar de todo lo inexplicable que surge en la existencia, de lo maravilloso, de lo oculto, con lo que nos rozamos tan a menudo, de los misterios en lo que nos agitamos como en un lago de tinieblas, de la atracción enfermiza que tienen los místicos viajes del más allá para los espíritus inquietos. De las ciencias malditas, de los coloquios con lo invisible y que en estos tiempos de incredulidad, de demoliciones calculadas o brutales, han hecho nacer algo así como un alma de la Edad Media. Ninguno pensaba en desmentirlo, por más que hubiese adoptado un aire de taumaturgo y como bajo una influencia magnética, cada uno recordó una aventura misteriosa, terrorífica, en la que se había encontrado mezclado algún hecho alucinador, enigmático, cuya impresión angustiosa queda viva e intacta después de años y años en el cerebro y en el corazón. Juan de Brassens, que sin embargo no deja de tener aplomo, ya que tiene por el lado materno sangre yanqui en las venas y que se burla de todos, refirió con la mayor seriedad que en la vieja orden de los templarios, en donde nació y donde espera extinguirse en medio de los suyos, surgía en determinadas fechas un globo de fuego que erraba en la soledad del amplio parque, llenándolos de tristes y fugitivas luces. Y los que tienen la desgracia de verlo o tropezar con él están ciertos de rendir el alma a Dios antes de que haya transcurrido una semana y deben, por lo tanto, prepararse a bien morir. Recordaba perfectamente que una noche de septiembre, cursaba entonces su tercer año, era un adolescente y las vacaciones tocaban a su fin. El séptimo marqués de Brassens, que había cazado todo el día, llegó al galope, saltó del caballo con el corazón palpitante. Las mejillas pálidas, vacilando como un hombre que hubiese sido herido. Y cuando todos se agolparon en derredor suyo, interrogándole, murmuró con acento desesperado: He visto el fuego hace un momento, en la avenida de los Cedros. Rodaba como una bola rojiza en las cimas de los árboles. Ha pasado muy rápidamente a mi lado, tan cerca que me pareció que la piel de mi cara iba a inflamarse. Y aquel gigante, tallado para una vejez fabulosa, insustancial en medio de los mayores peligros, que se batía por un sí o un no, que habría levantado con sus hombros un carro atascado, miraba a su mujer y a sus hijos con gruesas lágrimas en los ojos, como un condenado que espera al verdugo, estrechándolos contra su pecho hasta ahogarlos. La marquesa imaginó que había bebido más de la cuenta o que perdía la cabeza, pero pocos días después tuvo necesidad de ponerse de luto y llorar a su marido, al que había matado en una batida, una bala perdida. Sergio de Amil habló también de presagios fúnebres, de un espíritu familiar que frecuentaba su castillo, que no revelaba su presencia sino cuando algún acontecimiento feliz o desgraciado había de ocurrir a la familia. Y nos aseguró que él, rodeado de dos de sus hermanos y de sus servidores, medio paralizados por el terror, había oído muy claramente, como todos, durante la noche que precedió a los funerales de su madre y sobre su cabeza, en una pieza cerrada, no obstante, con doble llave y absolutamente vacía, el ruido que producía alguna persona que parecía aserrar las tablas, dejándolas caer una a una y clavándolas después con grandes golpes que acompañaba de gemidos. Te levanto la manita. Mirta, te escuchamos. Sí. Otra vez, cuando su hermana menor acababa de morir, se hicieron escuchar en la misma pieza pasos alternados, saltos de una alegría loca.
Seguido de los criados que habían tomado sus escopetas, subió inmediatamente y de 4 en 4 los escalones. Se dirigió con una lámpara en la mano hacia la pieza misteriosa. La abrió trabajosamente porque la cerradura estaba enmohecida y la encontró vacía, con las ventanas cerradas, tapizada de telas de araña, el estrado cubierto por una capa de polvo, la chimenea tapiada. El espíritu perturbador se había volatilizado en el aire, y apenas hubieron bajado, comenzaron los mismos ruidos. Tolwi, que había oído atentamente estas dos narraciones, arrojó su cigarrillo y dijo: por lo que a mí me hace, me acordaré toda mi vida de lo siguiente. Estaba en la Baja Bretaña, en la casa de una de mis tías, que es canonesa, y se cristaliza en el fondo de un lúgubre castillo cuyas torres deben datar cuanto menos del rey Arturo. Iba yo de tiempo en tiempo y trataba, como heredero que vigila su legado, de granjearme el corazón de esta excelente pero caprichosa anciana. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién? Una noche acababa de leerle 4 capítulos de las Cuaresmales, que me suplicó porque las campanillas no estaban al corriente, que bajase a la cocina a pedir una taza de té. Estaba en los profundos infiernos, aquella endiablada cocina, una especie de cueva, y creía yo que me extraviaría en un dédalo de habitaciones, corredores, abovedados, que tenían un aspecto de claustro y en los que los reflejos de mi bujía se descomponían en extrañas sombras. Por fin acabé por dar con ella. Los criados, al salir para algún quehacer, habían descuidado cerrar la ancha puerta. Dormía, pues, la habitación en una paz profunda, en un silencio solemne, ahogada en vagas sombras, que rompían únicamente la temblorosa y pálida claridad de una lamparilla medio apagada y la mancha rojiza que formaban en el fondo del enorme antro algunas brasas desplomadas. Ante este débil fuego se enroscaba un gran gato sumergido en un sueño letárgico, y lo vi repentinamente enderezarse hasta un arco, estirarse sobre sus patas que parecían haberse prolongado, y luego bostezar prolongadamente. Yo lo oí, sí, lo oí maullar esta frase con inflexiones de desesperación, de amargura que no olvidaré nunca. Viva lo que viva. ¡Oh, cómo me aburro! Pues ahí está. Creo que constatamos, y aquí a palabras de Antonio, es un gran cuento. Fíjense ustedes, un gato negro aparece por allí y no deja uno de pensar en Edgar Allan Poe. Eh, Aparecieron las sombras, la palabra sombras que nos menciona Santos Molano, aparece al alumbrar los espacios con la lamparilla y entonces ahí nos va mostrando las cosas. Y fíjense ustedes cómo al final está alumbrando las cosas y ¡pum! Aparece el gato. Y viene el recurso del humor, ¿no? O sea, cuando aparece el gato uno piensa, ¿qué va a ser lo malo? Los otros están hablando de que si le aparecía el fuego, entonces se moría la semana. El otro que el fantasma que determinaba si algo feliz o malo iba a pasar. Y el otro dice, no, y se me apareció un gato negro. Y entonces uno está esperando como, ¿y qué fue lo malo que le pasó? Y dijo, no, que lo escuché hablar. Lo escuché hablar y lo único que dijo fue, oh, cómo me aburro. Pero lo que usted tiene es hambre. Entonces, fíjense, el humor, el eh, las palabras, lo plástico, el juego de la luz, todo lo que nos dijo Santos Molano, son las razones por las cuales él lo escoge, ¿no? Y entonces, y esto de sobremesa, pues tiene que ver justamente con el inicio, y es lo mismo que pasa en la novela, tiene que ver con el inicio de este cuento, ¿no? Y es que, pues, la sobremesa
Así se le llamaba en Bogotá, pues siguiendo una costumbre europea y que seguramente en toda Latinoamérica tuvo que haber pasado, que tenía que ver no con la bebida que le traían a uno para acompañar los alimentos, sino con la charla que se daba después de haber comido, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasaba es que a la habitación de fumadores se retiraban los hombres, recordarán ustedes que así sucedía, ¿no? Y lo vemos en muchas series de época. Se retiraban a la sala de los fumadores, los hombres a fumar tabaco, y las mujeres se quedaban en el vestíbulo, bueno, se quedaban en otro lado. Salón de En el salón de piano, exactamente, probablemente en el salón de piano. Entonces, y en esa sala donde estaban fumando después de haber comido, empezaban a conversar y se daban la mayor variedad de conversaciones. Así como empieza este cuento, después de una cena donde nosotros vemos que nos está contando, nos va mostrando el humo de los cigarros, el aroma sutil del café, las fuertes emanaciones del alcohol. Nos va mostrando todo como nos hace percibir el ambiente de lo que hay allí en la sala. Y después de percibir el ambiente de la sala, entonces nos mete en la conversación de los comensales o de este grupo que participaba en la sobremesa. Exactamente sucede en el inicio de la novela. Es un grupo de hombres que se ha retirado al salón de fumadores, que está fumando, nos describe el espacio, también nos describe el humo de los tabacos y empiezan a conversar. Pero a diferencia de estos personajes que aquí están conversando de cosas fantasmagóricas y de mitos urbanos o familiares, lo que ellos empiezan a conversar es sobre arte particularmente, y sobre experiencias de la vida personal, de un viaje que realizó uno de ellos por Europa justamente. Entonces, pues eso es como lo que los emparenta. Dice Antonio, bueno, Jairo dice que tiene un aire a Po. Antonio dice, caray, habla de cerrar las tablas como en los maderos de San Juan. Mira, ahí Antonio encontró otra recurrencia, otro universo temático recurrente en Silva. Entonces, pues eh, podemos cada vez ir estando más de acuerdo con Santos Molano. Yo quisiera como que ya para ir finalizando, como que su mercedes me contaran, porque ya con esta terminamos, de José Asunción Silva, entonces como que me contaran como qué les pareció lo que hemos hablado, ya luego lo que viene es hablar del modernismo, eh, donde hablaremos de otros autores, porque todas estas cosas maravillosas que hemos dicho de las características del modernismo en la literatura, en Latinoamérica no terminaron como cuajando todas, y más bien terminó sucediendo como aspecto negativo, y es em, la parte del modernismo que fue dictada por el parnasianismo, en la cual la técnica tenía mayor importancia que el contenido, lo que terminó haciendo que varios, si no la mayoría, de los escritores latinoamericanos terminaran haciendo una literatura que estaba desconectada de su entorno social, y de su realidad cotidiana, y que es una de las grandes críticas que se le hizo luego al modernismo. Entonces, pues veremos algunos de esos autores aquí en Colombia. Guillermo Valencia será alguno de los que miraremos. Entonces, pues, Carmen, te escuchamos. Hola, gracias. Es que he tenido algunos problemas con la conexión, pero bueno, me quería referir al último párrafo del cuento. Realmente sí para mí es de Edgar Allan Poe del principio a fin. La figura del gato negro es como tan icónica en este tipo de literatura. Pero lo que más me ha llamado la atención es lo que yo considero de pronto será un error de redacción. Cuando él habla, dice hacerse un arco, estirarse sobre sus patas que parecían haberse prolongado y luego bostezar prolongadamente. Yo creo que cualquier profesor en un taller de redacción de cuentos inmediatamente tacharía esa expresión, ¿no? Son ideas mías, quiero ser perfeccionista con la obra de José Asunción Silva, ¿o qué? ¿Qué opinas? No, yo creo que
todos aquí, ese prolongar, y ese prolongado y prolongadamente, yo creo que a todos nos rechinó aquí en los oídos, y yo creo que lo pensamos, la verdad. Yo sí creo que Pues es que eh, siempre se ha dicho que hay que evitar esos participios así y esos en mente, adverbios en mente, ¿cierto? Pero de todas maneras era parte del estilo de quien escribió este cuento y que se lo atribuimos a Silva, porque vamos a pensar que sí es de Silva, de acuerdo a todas las características que hemos encontrado y que tú nos has hecho ver, ¿cierto? Lo que es muy dado en el estilo de él, que se repite en muchos de lo que él ha escrito y que por lo cual identificamos. Entonces, pues todo es permitido y sobre todo de un personaje que pasó y seguirá pasando a la historia, porque lo seguiremos estudiando y lo seguirán estudiando, quién sabe hasta cuánto tiempo adelante. muy seguramente, Yolanda. Mirta nos dice que refuerza la idea del aburrimiento y me acordé ahorita, antes de darte la palabra, Carmen, que si quieren leer un cuento, un gran cuento de un gato que habla, léanse el cuento que se titula Tobermory de Saki, que es justamente un gato que termina hablando, eh, y no les voy a contar más. Pero que me hizo acordar justamente de lo que dijo este gato. Oh, cómo me aburro. Entonces, Carmen, te escuchamos. No, me quería referir también al hecho de que el ritmo del cuento, eh, o sea, realmente yo en algún momento sentía que estaba más leyendo una prosa poética que un cuento como estamos, de narración como estamos acostumbrados a leerlo. El ritmo del lenguaje empleado, caramba, parece que estuviera leyendo en línea versal. Me encantó el ritmo que él le imprime a este cuento. Lástima de verdad que no tengamos más textos de él por ese estilo. Excelente, excelente. Me ha gustado mucho esta nueva visión sobre José Asunción Silva. Me alegra mucho, Carmen, porque esa era la idea. Yo creo que no se los había dicho directamente, pero pues fue idea de Alma que involucráramos los cuentos negros para terminar. Yo pensaba como seguir con los poemas. Habían unos poemas en la obra completa que son poemas que no hacen parte de libros, pero Alma dijo, no, pues los cuentos negros, porque pues exactamente. Eh, y porque también estamos hablando del aspecto narrativo y este año pues vale mucho la pena mirar lo narrativo de Silva en conmemoración de esa publicación de la novela. También porque Silva es como uno de los pocos poetas completos, puedo decir, escritores completos, o sea, que no solamente escribió poesía, escribió pues su novela, escribió textos, hizo crítica literaria, fue uno de los primeros, podemos decir, eso lo estudiamos el año pasado, que fue uno de los primeros en vincular la literatura con la publicidad, al hacer como sus copies, ¿no? Que ahora llamamos para los anuncios en los periódicos de sus negocios, trabajó de eso porque les hacía publicidad escrita a otros negocios de la época. O sea, es como, además era artista, lo vieron ustedes en el libro de versos, él pintaba, dibujaba al carbón. Participó en la primera feria de Bellas Artes que se hizo en Bogotá, cuando se inauguró la Escuela de Bellas Artes en Bogotá. Él participa con una copia que hizo de un carboncillo de un cuadro que recordó de memoria cuando viajó a Europa. Creo que se me escapa el nombre del Creo pintor. que era de Moró, ¿no? No era de Gustavo, no, era de otro. Me acuerdo y se los mando. O sea, creo que era como, eso, era una orquesta completa. Total, y aquí Carmen dice que hurra por algo. Yolanda, te escuchamos. No, polifacético, porque hasta también tuvo su fábrica de baldosín.
Y que según Gracias. se dice, o se cree que yendo para allá es que, bueno, los que de pronto tenemos la duda de si él se suicidó o finalmente fue que lo mataron, entonces yendo para allá es que le dan el tiro. Bueno, son esas cosas, bueno, las versiones que hay. Y una curiosidad, discúlpame, Alma, ¿tú de dónde eres? Yo soy del mundo, no, mentira. Yo soy mexicana. Ya Ah, tengo, ya, tu acento. Órale, órale. sí, ya Gracias, tengo sí, 11 años en Bogotá. qué Soy rico. adoptada. Y una mexicana estudiosa de nuestro amado poeta Silva. Mire, qué rico. Muchas gracias. Sí. Antonio aquí nos dice que excelente, ustedes han sido muy juiciosos para destacar al primer poeta colombiano. Muchas gracias, Antonio. Esa es la idea y el ejemplo de Santos Molano, o sea, ser disciplinados y juiciosos y tratar de cubrir la mayor cantidad de, sobre todo no repetir lo que ya han dicho mil veces en todas partes, sino pues traerles información nueva y compartir pues nuevos textos o no necesariamente nuevos, pero quiero decir como no tan leídos como los que ya conocemos que se leen constantemente de José Asunción Silva. Entonces, pues esa es la intención y muchas gracias por el comentario. Gloria nos dice, todas las inquietudes que me quedaron del prólogo de Santos Molano las he resuelto en esta tertulia. Mil gracias. Qué bueno, Gloria, eso también era como la intención. Nos alegra mucho eh, haber servido, que la tertulia sirviera justamente como para profundizar en el prólogo y resolver dudas. Y eso pues nos alegra que haya sucedido. Con esta sesión, bueno, yo aprovecho que estamos hablando de Silva para recordarles quienes estén en Bogotá o quienes tengan proyectado viajar a Bogotá, recuerden que la última semana y siempre los confundo, por eso siempre hago pausa antes de decirlo, de mayo, la semana, la penúltima, perdón, la semana que va, si mal no estoy, del 21 al 24, del 19 al 24, tengo aquí mi corrector automático, del 19 al 24 en la Casa de Poesía Silva, con eventos presenciales, pero por supuesto también tendremos algunos de carácter virtual o mixto. Eh, Vamos a estar celebrando no, más bien conmemorando los 129 o ya 130 los 129 años del fallecimiento de José Asunción Silva. Entonces vamos a desarrollar la semana Libros y Versos y allí pues estaremos mirando otros aspectos del poeta que tienen que ver con la narrativa, dado que se cumplen los 100 años de la publicación de esta novela. Entonces, pues, si están por Bogotá, vengan de manera presencial a los eventos. Si tienen pensado viajar a Bogotá, viajen en esa semana para que nos puedan acompañar. Y las personas que definitivamente nos tengan que acompañar de manera virtual, pues estar pendientes. Vamos a tener varias actividades que van a tener o la parte mixta o que van a ser eminentemente virtuales. Vamos a tener talleres, charlas, etcétera. Entonces, pues con esto terminamos. Perdóname, Nos perdóname, ah, qué pena. dale, Es Vivian. que solo tengo una inquietud. Yo me imagino, o sea, yo sé que ya lo dijeron y todo, pero ¿qué fue lo último que sabemos que escribió Silva antes de su fallecimiento? Eh, los poemas de libros de versos tienen que estar entre lo último. Y la reescritura de la novela de sobremesa, esas dos cosas deben estar dentro de lo último que escribió José Asunción Silva. Eh, Sabemos a precisión qué fue lo último que estaba recitando antes de aparecer muerto en la casa, que es justamente Los Maderos de San Juan. El último texto que él recitó la noche anterior a que apareciera muerto aquí en la casa, porque hubo una reunión y eso lo sabemos. Pero exactamente qué fue lo último que escribió, o sea, como decirte como que en la mesita de noche tenía el manuscrito pues no, eso no lo tenemos con tanta precisión, pero las dos cosas en las que él estaba trabajando era en libro de versos y estaba terminando la reescritura de su novela de sobremesa. Entonces, en alguno de esos dos lados tiene que estar lo último, pero así como nos quedó la tarea de ir a buscar los neologismos de José Asunción Silva, Viviana, vamos a llevarnos esta otra tarea de revisar con juicio a ver si encontramos un dato que nos dé una pista clara
de qué fue lo último que escribió José Asunción Silva. Miguel Mora nos pide el favor de que lo vinculemos al grupo de WhatsApp. Claro. Entonces, vamos a compartir ¿cómo vamos a hacer para? Sí, ya les comparto por el chat. Bueno, entonces Miguel, en un momento vamos a compartir el enlace. María, muchas gracias. Nos dice que muy interesante. Viviana también nos dice que gracias. Leonora, que miles gracias, maravilloso. Es que vamos con Rodolfo, con el propio Rodolfo. Vamos a hacer un video, un reel, como de resumen de todo lo que vieron en las 4 sesiones sobre Silva, o sea, intimidades, libro de versos, Gotas Amargas y ahorita Cuentos Negros. Entonces yo quería pedirles, quienes quieran, no es obligatorio, si en este momento alguien quiere y puede abrir su cámara y dar un comentario al respecto de la tertulia y sobre el tema de José Asunción Silva, para que sea incluido en este video que vamos a subir a las redes sociales sobre el resumen del mes de trabajo sobre José Asunción Silva. Y bueno, y cuando terminemos Modernismo haremos lo mismo, y cuando terminemos Aurelio Arturo y así hasta noviembre, cada mes. Entonces, no sé, ¿quién nos puede ayudar o quién quiera Colaborarnos en esta tarea, se lo agradeceríamos muchísimo. No pueden ser todos al mismo tiempo. Siempre hago el mismo chiste cuando veo un gran silencio. Entonces, ¿quién nos ayuda? Anímense. De ese forero, todos nos dan. Antonio levantó la mano. Entonces, solo abrir, o sea, abrir la cámara y dar el comentario, pero entonces cierra tu micrófono para que no Vale. te refiera a algún audio. Entonces, pues, no has abierto tu micrófono. Ah, bueno, ahora sí ya. Vale. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? De alguna manera ha sido para mí muy gratificante poder hacer parte de estas maravillosas tertulias. Realmente el poeta Silva sigue presente no solamente en la literatura colombiana, sino a nivel universal. Por lo que para mí ha sido un recorrido maravilloso. Gracias a la Casa Silva por esta oportunidad y esperamos poder celebrar en mayo el aniversario del gran poeta al que todos llevamos en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, Antonio. De ese forero y abierto la cámara, no sé si también nos ibas a colaborar. Hola, profe. Hola a todos. Sí, pues ha sido una experiencia, para mí ha sido una experiencia increíble esta tertulia. De pronto no participo mucho hablando, pero escucho todo y aprendo mucho. Y eso en el rincón del mundo en el que estoy es increíble. O sea, gracias a la Casa de Poesía Silva, porque de otra manera para mí sería imposible tener un contacto con estos textos, con esta experiencia de compartir alrededor de la obra de Silva, de la historia de la literatura en Colombia. Ha sido, mejor dicho, desde el año pasado estoy aquí pegada y bueno, no siempre me puedo conectar, porque acá en mi pueblo es muy complicada la conexión. Yo vivo en Mesetas Meta. Soy la coordinadora de la Casa de la Cultura de Mesetas Meta. Yo veo por ahí, ¿escuchan el ruido? ¿No? ¿Se escucha? Los niños están bailando joropo, ¿no se escucha? Pues acá yo mantengo entre joropo, sinfónica, etcétera. Banda marcial, sinfónica, joropo, o sea, se escucha de todo un poquito acá. Pero sí es muy fregada la señal. Aquí, cuando no le da energía la señal telefónica, la señal de red, todo falla. Entonces, por eso no siempre me puedo conectar y no siempre puedo participar activamente en las clases, pero ha sido una experiencia transformadora para mí, como poeta, como escritora que soy. Esta tertulia me ha nutrido el alma. Muchas gracias a la Casa Silva, en serio que sí, profe, a usted,
por lo que ha sido esta experiencia trascendental que a mí me ha enriquecido mucho. Muchas gracias por tu comentario y por tus palabras y por ayudarnos con el videíto. Y pues muy contentos de que, pues eso, yo se los decía al inicio de la sesión, la intención de que tengamos el carácter mixto es justamente para eso, para las personas que están en otras regiones del país y que quieren participar de estos espacios, pues que por lo menos tengan esa posibilidad en la medida de pues de la técnica y de las telecomunicaciones. No sé si alguien más nos puede ayudar con un comentario, se lo agradeceríamos enormemente. Y mientras tanto, para compartirle a Miguel Mora que en el chat ya se compartió el enlace para unirse al grupo de WhatsApp, Miguel. Entonces, para que lo hagas. Y Eugenio Bendaño nos dice por acá que muchas gracias por su generosidad y hacer que Silva renazca en nosotros. Muchas gracias por esas palabras. Definitivamente nadie se anima. Ay, No sean anímense. tímidos. Uno más, por favor. Pues yo quiero decir algo, pero no tengo posibilidad de abrir la cámara en este momento. Dale, por favor. Y es que me parece hermoso desde cuando entré y empecé a mirar y a escuchar como acentos y las otras personas y todo lo que se genera a través de la Casa de Poesía Silva y este trabajo y para los bogotanos y que de pronto no estamos en Bogotá y, es emocionante. Y escuchar personas de otros países, la chica que escucha uno de Argentina, la chica que escucha uno de México y las personas es muy emocionante y enriquecedor de verdad y admirable, o sea, siento uno más admiración de saber que la Casa de Poesía Silva está con nosotros y nos podemos conectar, estemos donde estemos, sentirse uno en casa y bueno, la admiración y el amor a Silva a través de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Viviana. Les agradecemos mucho esa colaboración, les agradecemos mucho el estar acá, el conectarse. Seguiremos reuniéndonos todos. Recuerden, esta vez fue por la cuestión del corte de agua, pero pues todos los martes, 4 de la tarde, el próximo martes, 4 de la tarde, para empezar a hablar del modernismo. Entendemos que hoy por las lluvias, pero pues los esperamos muy juiciosos a los que están aquí en Bogotá para que nos encontremos el próximo martes y pues quienes se acostumbran a conectar, pues aquí nos veremos. En la conexión, que pues en la medida de lo posible siempre estará. Entonces, pues muchas gracias por todo y nos vemos el martes. Que me les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, porque ya hoy es viernes, entonces que me les vaya muy bien en el fin de semana, que disfruten y nos vemos el martes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Que descansen, que tengan linda noche. Mil gracias.